Pues vamos hoy a hablar, a recordar, pues los 100 años de un texto fundamental de Pierre Teilhard de Chardin, Teilhard dicen los franceses, Teilhard de Chardin, que se llama Misa sobre el Mundo, ese texto que vio la luz el 6 de agosto de 1923, hace 100 años. Pues es bueno volver a recordar a este jesuita místico, paleontólogo, geólogo, teólogo y sacerdote, de un libro maravilloso de él que se llama Himno del Universo. Les leo un capitulito que se llama La ofrenda. Ya que una vez más, Señor, ahora ya no en los bosques del Aisne, sino en las estepas del Asia, no tengo ni pan, ni vino, ni altar. Me elevaré por encima de los símbolos hasta la pura majestad de lo real, y te ofreceré yo, que soy tu sacerdote, sobre el altar de la tierra entera el trabajo y el dolor humano. El sol acaba de iluminar, allá lejos, la franja extrema del horizonte. Una vez más, la superficie viviente de la tierra se despierta, se estremece y vuelve a iniciar su tremenda labor bajo la capa móvil de sus fuegos. Yo colocaré sobre mi patena, oh Dios mío, la inesperada cosecha de este nuevo esfuerzo. Derramaré en mis cáliz la savia de todos los frutos que serán molidos hoy. Mi cáliz y mi patena son las profundidades de un alma ampliamente abierta a todas las fuerzas, que en un instante van a elevarse desde todos los puntos del globo y a converger hacia el espíritu. Que vengan, pues, a mi recuerdo y la mística presencia de aquellos a quienes la luz despierta para un nuevo día. Señor, voy viendo y los voy amando, uno a uno, aquellos a quienes tú me has dado como sostén y como encanto naturales de mi existencia. También, uno a uno, voy contando los miembros de esa otra tan querida familia que se han ido juntando poco a poco en torno a mí, a partir de los elementos más dispares, las afinidades del corazón, de la investigación científica y del pensamiento, más confusamente, pero a todos sin excepción. Evoco a aquellos cuya multitud anónima constituye la masa innumerable de los vivientes, aquellos que me rodean y me soportan sin que yo los conozca, a los que viven y a los que se van, aquellos, sobre todo, que en la verdad o a través del error, en su despacho, en su laboratorio o en su fábrica, creen en el progreso de las cosas y persiguen apasionadamente hoy un día de la luz. Quiero que en este momento mi ser resuene acorde con el profundo murmullo de esa multitud agitada, confusa o diferenciada, cuya inmensidad nos sobrecoge, de ese océano humano cuyas lentas y monótonas oscilaciones introducen la turbación en los corazones más creyentes. Todo lo que va a aumentar en el mundo en el transcurso de este día, todo lo que va a disminuir, todo lo que va a morir también. He aquí, Señor, lo que trato de concentrar en mí para ofrecértelo. He aquí la materia de mi sacrificio, el único sacrificio que a ti te gusta. Antiguamente se depositaban en tu templo las primicias de las cosechas y la flor de los rebaños.
la ofrenda que realmente estás esperando, aquella de que tienes misteriosamente necesidad todos los días para saciar tu hambre, para calmar tu sed, es nada menos que el acrecimiento del mundo arrastrado por el universo y por el universal devenir. Recibe, Señor, esta hostia total que la creación atraída por tus gracias te presenta en esta nueva aurora. Sé perfectamente que este pan, nuestro esfuerzo, no es en sí mismo más que una desagregación inmensa. Este vino, nuestro dolor, no es todavía, hay más que un brebaje disolvente, mas tú has puesto en el fondo de esta masa informe, estoy seguro de ello, porque lo siento, un irresistible y santificante deseo que nos hace gritar a todos, desde el impío hasta el infiel: Señor, haz de nosotros un solo individuo, porque a falta de celo espiritual y de la sublime pureza de tus santos, tú me has dado, Dios mío, una simpatía irresistible por todo lo que se mueve en la materia oscura, porque irresistiblemente reconozco en mí más que a un hijo del cielo, a un hijo de la tierra. Subiré esta mañana con mi pensamiento a los lugares altos, cargado con las esperanzas y las miserias de mi madre, y ahí, fuerte, con un sacerdocio que solo tú has podido darme, estoy seguro, invocaré al fuego sobre todo lo que en la carne humana está pronto para nacer o para perecer bajo el sol caliente. Y este texto hace referencia precisamente a ese otro texto de hace 100 años, la misa sobre el mundo. Entonces, este es un texto, el himno del universo. Sí, y la misa sobre el mundo no es parte de ese texto, sino es otro no, libro. Es otro libro. Este es de este libro, habla de eso, es un textito que se llama La Ofrenda, pero está. El otro es un libro diferente a este. Vamos a hablar de ese también. Ajá. Entonces, para que conozcamos este pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin, pues es un hombre de una profunda espiritualidad del cosmos, podríamos decir. Él tiene una espiritualidad del cosmos. Teilhard de Chardin nos abrió ventanas espirituales, es el primer como temita que quiero tratar. Él en una conferencia de 1947 a sus hermanos jesuitas los animaba. Él estaba hablando en esta conferencia de la investigación científica, porque pues él, aparte de ser jesuita, pues era investigador. Y él decía que había que hacer de la investigación, del estudio, de la ciencia, el eje mayor de los compromisos de los jesuitas. Investigación, estudio, ciencias. Y estamos en 1947. Teilhard presenta el saber como la forma, dice él, bajo la que se disimula y actúa más intensamente el poder creador de Dios. Y este poder creador de Dios, dice, está en la naturaleza que nos rodea. Y ahí está presente, por eso hay que saber, hay que conocer. Ahí está el poder creador de Dios en el saber. Por eso él, como buen investigador, pues es alguien que quiere saber, que quiere buscar, porque en el fondo lo que va a encontrar es el poder creador de Dios en la naturaleza. Por eso hay que buscarlo ahí, dice. Y la investigación es un trabajo espiritual y anima a los jesuitas que hagan ese trabajo espiritual de investigar, de saber. Y creo que este discurso, aunque era para los jesuitas, es para cualquier creyente.
cualquier creyente tiene que agarrar la investigación, el saber, la búsqueda, como saber que en el fondo va a encontrar la respuesta del Dios creador en la naturaleza. Y dirá Tillar, es particularmente en las zonas críticas en donde se lleva a cabo los nuevos descubrimientos donde un sacerdote debe estar. Ahí dice, donde hay nuevos descubrimientos y zonas críticas, no lo fácil, en lo complicado, en lo profundo, ahí tiene que estar un sacerdote. Dios, si hoy, esto es de 1947 y es muy actual. Si las iglesias lo entendieran, que tendrían que preparar a sus gentes en pensamiento crítico. Hoy esto le llamamos pensamiento crítico. En el 47 no le llamaban así, le llamaban el saber. Tillar no solo fue un investigador, sino convirtió la investigación en su actividad fundamental. Porque él dirá, la investigación es característica de lo más humano, de lo más elevado de las funciones humanas, preguntarte, cuestionarte, saber. Yo añado, pues sí, millones de años de evolución para que el cerebro humano pudiera cuestionar y preguntar. Por eso para él es una actividad fundamental el saber, el investigar. Es lo más elevado de la actividad humana. Y hay gente que le da miedo todavía el día de hoy preguntar, cuestionar, dudar, investigar. Tillar es un gran invitador a que hay que saber, cuestionar y hay que investigar. El saber no viene en automático, hay que investigar. Por eso celebrar 100 años de su texto, La Misa sobre el Mundo, pues es entrar en su metodología, es decir, ¿qué nos aporta 100 años después este pensador, este místico? Porque para mí, encima de teólogo, geólogo, paleontólogo, es su experiencia mística lo más profundo que nos puede dar. Y esto no tiene temporalidad. Él dirá, el investigar no solo es un oficio como cualquier otro. El investigar requiere una vocación. El ser humano busca el conocimiento, dirá Tillar, por encima incluso del bienestar material. Es el conocer, el saber, el buscar, el investigar, incluso está arriba, dirá Tillar, en esta conferencia de 1947 a sus hermanos jesuitas, que el bienestar material. Él defendía que la esencia de la vida humana no consiste en estar mejor, sino en ser más, en superarse, superando las apariencias del mundo. Por eso, para él, para Teilhard de Chardin, la investigación es una búsqueda indefinida, animada por una convicción profunda, por una mística. Recordemos que estamos leyendo el pensamiento de un místico. Una mística de que hay una realidad que se nos oculta detrás de la envoltura de las cosas. Para eso hay que preguntarse, buscar, saber, cuestionar, investigar, para no quedarnos en las apariencias, llegar a la profundidad, a lo que está en el profundo de las cosas. O sea, como un místico buscaba respuestas profundas, ese es un buen investigador también. No la apariencia, sino la profundidad. Y en un mundo como el nuestro y como el suyo también del siglo pasado, que la mayoría de la gente quedaba contenta con la apariencia, una respuesta aparente, hoy volverte a cuestionar esto, pues lo miran a uno como loquito, como lo miraron a él. Es decir, no se contentaba con respuestas fáciles, porque dice, pareciera que ahí está la respuesta en lo aparente, pero no, hay una realidad atrás, oculta. Por eso él dirá
el investigador no se contenta con lo que las cosas son, sino que quiere conocer sus causas últimas. Porque esta es la tendencia esencial del ser humano. Intenta penetrar en el corazón del mundo. Y él va a tener otro libro maravilloso que les recomiendo, que se llama El corazón de la materia. La piedra, la materia, tiene corazón. Ahí hay que penetrar. Ándale, y qué maravilla. Ese texto es precisamente. Entonces, sí, hay que penetrar ahí. Ahí están las respuestas, no en la apariencia. Ahí. Entonces, todo esto es lo que yo llamo las abrir ventanas. Y las ventanas espirituales son la investigación, el saber, el conocimiento. No está peleada con la mística, la investigación y el conocimiento. Es parte de la mística llegar a la profundidad, no quedarte en las apariencias, entrar al corazón de las cosas. Y como él decía, no contentarse con lo que las cosas son, sino hay que conocer sus causas últimas. Entonces les quiero compartir lo que sería un itinerario racional y espiritual de Teilhard de Chardin. Tiene este itinerario. Para él no está peleado lo espiritual con lo racional, porque lo racional es parte de la espiritualidad. Porque él es como místico, es contemplativo. Por lo tanto, él parte de una mirada contemplativa del mundo, pero no de apariencia, como ya lo dije, sino desde lo que está atrás, de lo que no se mira. Tienes que mirar el mundo con ojos contemplativos, y mirar el mundo con ojos contemplativos es investigar, es llegar a las causas últimas. Y hoy, como ya en el siglo pasado, siglo XX, hoy en el siglo XXI, el estado en que se encuentra el planeta es inquietante. Ciertas alteraciones que hemos producido parecen irremediables. Hoy, los expertos anticipan grandes conmociones y hablan de posibles catástrofes en un plazo más o menos corto o largo, cuyas consecuencias deberían afectar el conjunto del planeta. Calentamiento global, todo este que conocemos y que hoy cada vez escuchamos más hablar. Estamos cayendo en cuenta. El destino de la humanidad está cada vez más estrechamente ligado al de la Tierra, que le sirve de soporte. Cada día caemos más en cuenta de la Tierra que hemos salido y a la que contribuimos a transformar en la profundidad, por lo menos desde el comienzo de la Revolución Industrial en el siglo XVIII. Las amenazas que penden sobre nuestro futuro suscitan un creciente número de llamadas otra vez a salvar el planeta. Hoy, como en el siglo XX. Si el texto que les estaba compartiendo es de 1947 de Teilhard de Chardin, este es salvar el planeta. Pero aquí viene algo que hace ruido. El término salvación vuelve de manera significativa en las declaraciones que nos invitan a introducir un cambio profundo en nuestro modo de ver el mundo. Volvemos a hablar de salvación del planeta. Por eso, cuando se trata de movilizar las conciencias, pues retornan las referencias religiosas. Salvar al planeta tiene una connotación eminentemente religiosa. Hoy muchos se preguntan si será adecuado hoy hablar otra vez de salvación. Porque hoy en los tiempos de modernidad
se prefirió otra palabra, el progreso. Era como sinónimo de salvación. Pero la realidad nos ha dado de frente. Hoy ya sabemos que no es sinónimo de salvación el progreso. Lo que se miraba a finales del siglo XIX y principios de XX como progreso. Hoy estamos en una posmodernidad que ya se nos fue la falta de ilusión del progreso. Porque esperábamos que el avance del conocimiento científico y las transformaciones tecnológicas nos liberarían del mal y nos volverían más felices. Y hoy las juventudes pues están decepcionadas de estas tecnologías que no nos liberaron del mal. Esperábamos que la medicina transformara todo, la del siglo XX. Y en XXI nos viene una pandemia y nos deja como en la Edad Media otra vez. Nos demuestra nuestra fragilidad. Entonces toda esta idea de progreso se ha hecho añicos, pero es la idea del siglo XX la que conoció y contra la que trabajó muy fuerte Teilhard de Chardin, esta idea de progreso. Y ahora es más fácil entender esto porque ya hemos vivido y nos hemos desilusionado del progreso. Pero a principios del siglo XX había mucha ilusión que el progreso iba a traer el bienestar. Entonces ya no se necesitaba salvación de ningún Dios. La humanidad solita tenía fuerza y capacidad en su tecnología, en su ciencia, en su saber, en el progreso. Hoy hemos pasado esa etapa. Ya nos tomamos con más pincitas la palabra progreso. Por eso en el siglo XX, la salvación estaba considerada como una noción religiosa ya superada. O ya no. Evocaba la idea del fin del mundo bajo la forma de un cataclismo ineludible y nos trae imágenes apocalípticas, precisamente. Expresaba la palabra salvación el necesario recurso a una instancia exterior, a un Dios que acudiera en ayuda de una humanidad incapaz de salvarse a sí misma. Cuando en el siglo XX la modernidad nos decía que la humanidad tenía todo para salvarse a sí misma. La cosa era solo progresar. En sentido contrario a esas representaciones de otros tiempos, este ser humano moderno no debería contar más que con sus propias fuerzas para erradicar las enfermedades, prolongar la duración de la vida, alimentarse cada vez mejor, aliviar su existencia y con el tiempo garantizar la paz en el seno de una humanidad finalmente reconciliada. Esta era la perspectiva del progreso en inicios del siglo XX. Y Teilhard, como buen místico, buen contemplativo, dirá, no nos quedemos en las apariencias. Ahora tenemos más terreno para entender a Teilhard que sus contemporáneos, que vivían esta idea del progreso muy fuerte. Ahorita ya vivimos el desencanto del progreso. Por eso hoy regresa otra vez las miradas místicas y contemplativas y la de los pueblos originarios del planeta, como toda Mesoamérica o los pueblos andinos, que tienen una mirada no del progreso y no de la modernidad, que antes les llamábamos premodernos. Y Teilhard, a pesar de que es un científico, un paleontólogo, un geólogo, un doctor en ciencias naturales, es un místico, no se nos olvide. Entonces puede penetrar más profundo, es decir. Entonces, esta sensibilidad ecológica actual ya nos ha hecho cambiar la situación. Se prolonga y acentúa una inflexión iniciada por los grandes conflictos del siglo XX. Digo, y acabamos de vivir un gran conflicto, la pandemia en este siglo XXI. La noción de catástrofe está invadiendo la literatura de ficción, el cine, las reflexiones sobre el futuro del mundo. Hoy
la humanidad parece dudar de sus propias capacidades. La modernidad no dudó. La humanidad no necesitaba ninguna salvación externa, ninguna divinidad. Tenía las capacidades para progresar. Hoy ya no. Hoy dudamos que como humanidad tengamos estas capacidades. Hoy al mismo tiempo se invitan a las instancias religiosas a participar en el combate en favor del entorno. Hoy, y esto lo pudo ver como místico contemplativo Tillar, que venía hacia el futuro, como científico. El gran impacto mediático de la encíclica ecológica del Papa Francisco, la Laudato Si, en el mundo científico ha tenido un impacto fuerte esta encíclica, es de lo más avanzado en ecología. No es una ecología moderna del progreso, tecnológica. La Laudato Si no se trata de cuestiones verdes como está de moda en la modernidad. Todos esos frutos de la modernidad. Tecnologías verdes. Para que la tierra no explote y nos la sigamos explotando un ratito más. No, esto va a fondo. Hacemos un cambio de vida radical de producir y de consumir o no va a aguantar el planeta. Las tecnologías verdes es como vamos a pausar un poquito para que nos dure el cochinito, seguirle exprimiendo. No, Laudato Si plantea una ecología integral de cambio de manera de producir y de manera de consumir. Por eso las transnacionales pues no quieren al Papa Francisco ni esta mirada contemplativa y mística. Estas ecologías no les gustan las ecologías de tecnologías verdes. Ahí sí todas las transnacionales son ecológicas, pero ya cuando les hablas de modos diferentes de producir y de consumir, ahí sí ya no. Por desgracia, donde menos es conocida y acogida esta mirada es en la misma iglesia del Papa Francisco, en la Iglesia Católica. El mundo científico, contemplativo, serio ve un instrumento serio, la Laudate, para el futuro. Y el mundo religioso católico, la mayoría ni la conoce ni la valora como un instrumento serio. Es como una jalada de un papa que es medio raro y que le dio por la ecología. Eso es más bien de jipitecas que del papa. Entonces lo miran así como, pues ni modo, Francisco es medio jipiteca en ese aspecto, pero no es algo serio de nuestra iglesia. Yo creo que es la propuesta más seria del papado en los últimos 500 años ese documento. Es muy serio. Sí, no es un papa jipiteca que por ahí le dio, no, es muy serio el trabajo que hay en Laudato Si. Por eso, la favorable acogida por la opinión pública y por los debates que ha suscitado esta encíclica nos indican que hasta en este mundo secularizado se escucha la voz de las instancias religiosas cuando van serias en estos asuntos. Y entonces, parece que el concepto despreciado de salvación retorna. Una vez que el concepto de progreso ya no es la octava maravilla, ya hay un desencanto del progreso que nos prometió el paraíso, el progreso, y que vimos que no fue realidad. Y entonces sí, en este contexto nuestro, ¿por qué tiene importancia la mirada de alguien del siglo pasado? Pierre Teilhard de Chardin. Porque ahí hay mucho rescatable. Ahí hay alguien que no se opuso a la ciencia, que usó método científico, que fue investigador y que fue una persona de fe. Y que fue místico. Un hombre sensible. Incomprendido por su propia iglesia. En vida no le permitieron publicar ninguno de sus libros. Hasta fallecido, se empezaron a publicar sus obras y porque su fundación fue hábil y rescataron en terreno fuera de la Iglesia Católica Romana a los manuscritos, que si no, no los hubiéramos conocido, porque la doctrina de la fe lo condenó. Incluso varios de los papas lo citaban de las obras, se ve que lo leían, pero no decían su nombre, hacían citas de los libros, pero no decían de quién era porque estaba en investigación en la doctrina de la fe. Y era como reivindicar lo que un papa lo citara. Pablo VI,
Hasta incluso Juan Pablo II dio una cita, pero no dijo, no dio el nombre de quién era esa cita. Porque era como reivindicarlo, porque estaba bajo sospechas de herejía. Y la herejía, como vamos a ver un poquito más adelante, pues era el panteísmo. Y ahora acusan con Laudato Si al Papa Francisco, algunos grupos ultraconservadores, pues de panteísta precisamente. Todas estas, no derechas, ultrafundamentalistas, pues por esa encíclica. Y qué chistoso que las transnacionales y los dueños del gran capital son de esa mirada fundamentalista en lo religioso. Porque fundamentalismos hay muchos, ¿eh? Uno es el religioso, pero el otro es el económico neoliberal, es un fundamentalismo. Solo aplica sus modelos del Fondo Monetario Internacional, etcétera, de grupos. Es decir, cómo lo religioso va y viene y pasa por muchos lados. Lo importante en Teilhard de Chardin es la vigencia del pensamiento transformador. Cómo alimentar la esperanza de una salvación cuando se vuelve palpable las inquietudes. Hoy hay muchas inquietudes de tipo ecológico, de tipo profundo espiritual, contemplativo, místico, más que de tipo organizativo de iglesias, de religiones, administrativo el asunto, no es de búsqueda del sentido de la vida. Teilhard no es de los pensadores que dan una respuesta inmediata, unívoca o fácilmente operativa a las cuestiones. No, él es un místico, es un investigador. Por lo tanto, va a dar respuestas no inmediatas, profundas, no unívocas, una sola. No, son muchas miradas. Va tanteando el terreno, va observando, va indicando. Hay que leer sus obras y tratar de comprender su pensamiento para ir entendiendo qué camino nos propone. No es de punto 1, punto 2, haga el punto 2 y pase al 3, en 10 puntitos ya usted está transformado. No es de manual Teilhard, es de experiencia, y la experiencia no se da así, te lleva toda la vida. Pero no quiere decir que no da respuesta, nada más que su respuesta no es de forma inmediata ni unívoca. Teilhard forma parte de esos pensadores cuya ambiciosa reflexión es susceptible de iluminar nuestro camino. Y puede hacerlo porque alimenta un gran relato movilizador, está atrás de él. Todo el lenguaje religioso es un lenguaje simbólico mítico. El Corán, los grandes sermones de Buda, los pequeños sermones de Buda, la Biblia, son un gran relato mítico, y eso mueve millones de seres humanos y conciencia. El gran relato. Lees a los profetas y es metarrelatos. Pero la modernidad tenía urgencia de progreso. Para encontrar respuesta voy a leer toda la Biblia. No, yo quiero en 3 paginitas la respuesta. Yo quiero en un video de 10 minutos que me voy a soplar 10 años de estudio, de 40 tomos. No, yo quiero la respuesta en 3 segundos. Entonces le hago un videíto donde le digo cómo va a ser feliz. Porque la modernidad le quiere el progreso y el progreso es ya y cada vez más rápido e inmediato. No, aquí lo que se está planteando Teilhard es un gran relato movilizador. Porque nuestra época atraviesa una gran crisis de sentido. Porque no sabemos ni cómo narrar nuestra crisis, nuestro dolor, nuestros miedos. Estamos en pandemias, pospandemias, y que vuelve a regresar el COVID y las variantes, y no tenemos narración de nuestro sentir. Por eso es que las comunidades que llamábamos primitivas, pues tienen metarrelatos, tienen manera, lenguaje para narrar el sentido de su vida y están ahí, han sobrevivido. ¿Cuántas calamidades, catástrofes no han sobrevivido? Porque tienen grandes relatos míticos que los han movilizado. La Pachamama, la tierra, todos estos tienen metarrelatos. Nosotros no sabemos narrar ni nuestra angustia.
la posmodernidad rechaza las grandes narrativas del pasado. Y la última, y uno entiende por qué la rechaza la posmodernidad también, porque la última narrativa del mundo moderno fue el progreso. ¿Y qué trajo esa narrativa? Pues gestó catástrofes de hambrunas, de salud. Cuando nos dijeron que había medicamentos para todo, viene un bichito, viene un virus y nos voltea a todos para arriba y nos dijeron que ya estamos en la medicina cuántica, que estábamos en lo atómico y resulta que tenemos que volver a los test y a poner un montonal de cosas y analizar el bicho para poder hacer una vacuna y que estamos todavía viendo para salir adelante. Esta posmodernidad por eso rechaza las narrativas del pasado. El gran relato del progreso técnico, pues hoy es rechazado por estas juventudes. Entonces, es donde pensadores como Teilhard tienen mucho que aportar, no del pequeño relato, son del metarrelato, del gran relato que cuestiona a la humanidad. Es un pensador no de inmediatez, es un geólogo, es un paleontólogo, es un doctor en ciencias naturales, es un teólogo y es un místico. Se observa que tarda años en dar respuesta. Y hoy Teilhard, por eso, a los 100 años de su texto, La Misa sobre el Mundo, volvemos a estas reflexiones. A pesar de sus límites, porque como todo relato y toda reflexión tiene límites, el gran relato teilhardiano sigue siendo inspirador y urge recuperar el gusto por la vida de Teilhard de Chardin, porque es precisamente lo que lo anima, la vida. La vida se genera y tiene gusto por vivir. Este es el contexto. Hoy, ¿cómo situamos el pensamiento de Teilhard? El pretexto son los 100 años de la Misa sobre el Mundo, este texto. Qué bueno que ha habido muchas conferencias y va a haber en torno a los 100 años que se publica, se conoce un 6 de agosto, por eso de 1923. Pero estamos en un mundo fragmentado, en un mundo roto, que no saben ni narrar su angustia. Entonces tenemos que recuperar un gran relato. Teilhard lo que tiene es un metarrelato de la vida y tener gusto por vivir en el fondo del metarrelato. Esto nos permite cómo volver a un pensador fundamental olvidado del siglo XX, de inicios del siglo XX. Muchas de las obras, él empieza a escribir en 1918, La Misa sobre el Mundo es de 1923, esta conferencia con la que yo empecé citando es de 1947, pero los textos no se conocen, porque los jesuitas les apanica, y una iglesia cerrada este discurso, imagínense la ciencia, pues lo envían hasta China para que no dé conferencias en París, y allá lo tienen enclaustrado y no le permiten en vida publicar. Es gracias a que una fundación lo trae a Nueva York, él fallece en Nueva York, y aunque tiene dormitorio en la casa de los jesuitas, no vive ahí, la fundación le renta un departamento, y en el departamento están los manuscritos de los libros, porque inmediatamente que fallece van a la casa de los jesuitas a confiscar esos textos. Lo que pasa es que no estaban ahí la maleta con los textos. Acordemos que no es como ahora lo digital, no teníamos, es máquina de escribir mecánica en que estaban mecanografiados los textos y que su secretaria pues, los tenía a salvaguarda, y se crea una fundación y la fundación es la dueña de los textos y la que ha ido publicando, muerto Teilhard, sus obras, y conocemos todo este pensamiento una vez que está muerto, porque si no seguro que como estaba en juicio en la doctrina de la fe, hubieran quemado esas obras y nos hubiéramos perdido toda esta sabiduría y esta conciencia de este místico. Se les escapó, o sea, místico no quiere decir tonto, fue un hombre que previó que eso iba a pasar. Y en un departamento que es propiedad de una fundación norteamericana, pues el nuncio no podía hacer nada ni confiscar ningún documento. Entonces, sí,
Ante un mundo fragmentado y roto, se ofrece un punto de partida sobre la referencia y la posibilidad de la salvación del universo. Y tiene posibilidad de salvación en el universo por el sentido. Hay un sentido esperanzador tillardiano. Tillar siempre tiene esperanza, aún en las peores crisis. En su propia vida nunca se desesperó. No le dejaron publicar, guardó los textos y tuvo esperanza que se iba a conocer su pensamiento y hoy lo conocemos. Se hubiera desesperado, hubiera roto con su mundo, hubiera sido como un niño caprichudo, porque tenía esperanza. Hay un sentido de esperanza. Esto es importante en recuperar de Tillar de Chardin. Hay un sentido de convergencia hacia la plenitud del punto omega. Hay un punto alfa el inicio y un punto omega el final. Y para Tillar, como occidental, francés, jesuita, pues es Jesucristo el punto omega. Y todo dirá converge en la evolución hacia allá. Esto es importante para ir encontrando como respuestas, no de primera mano, sino profundas. Tillar a partir de las ciencias de la vida, por eso fue apasionado y él coleccionaba piedras desde niño, cargaba en sus pantalones, ya de adulto en sus sacos, andaba en los ríos cargando piedritas, porque era un apasionado de todo esto. A partir de las ciencias de la vida, por eso hoy estudió ciencias naturales, geología, paleontología, filosofía, teología. Fue un gran investigador e hizo de la investigación un camino espiritual. Por eso esa conferencia con la que inicié de 1947 a los jesuitas es importante. Es un trabajo, la investigación espiritual. No es cualquier trabajo. No hay que quedarse con las respuestas aparentes. Lo que no se mira y está en el fondo. No hay hay las causas últimas, decía él. Por eso él, a partir de las ciencias de la vida, responde a los grandes retos de una sociedad y de un universo en crisis. Y esto nos lleva, ¿cuál es el trabajo entonces y el itinerario espiritual de Tillar? Vivir cósmicamente como proyecto de vida interior. En lugar de encerrarme en mí, entro dentro de mí, pero mi proyecto es cósmico. Soy parte integrador. Como otro místico recién fallecido, Willy Jäger, un alemán, dirá, la ola es el mar. ¿Se murió? Como Willy Jäger dirá, la ola es el mar, tiene un librito. El mar es inmenso, no lo puedo conocer, pero yo soy una gotita de ese mar. Si me conozco a mí, conozco el mar. Es decir, el trabajo espiritual de Tillar es vivir un proyecto de vida interior cósmico. Su espiritualidad no es aíslate. No, aíslate para que te integres. Y no solo a la Tierra, al cosmos. Hay que hacer una síntesis de todo el afán humano y espiritual de Tillar en una expresión. Vivir cósmicamente. Y esto es importante a nivel místico y espiritual. ¿Qué podemos entender por el sentido cósmico en un mundo en evolución? Dirá él, lo humano es la clave del universo. A la unión creadora nos tiene que llevar lo humano. Tú eres parte de un cosmos mayor. La plenitud es la unión creadora. Y él va a trabajar mucho en sus libros posteriores. Todo converge hacia el Cristo cósmico. Si me preguntaran ustedes, entonces, ¿cuál sería como el punto característico de la espiritualidad de Tillar de Chardin? La espiritualidad del cosmos. ¿Entendida como qué? O sea, ¿qué está viendo como un Cristo cósmico? Él dice que a través de todo el proceso de la evolución,
todo fue preparando para la encarnación de Dios en Cristo, pero que Cristo murió y resucitó. Por lo tanto, ya no es un Cristo solamente como nosotros en la experiencia humana pasó, que es un Cristo cósmico, que todo atrae. Y que a eso estamos llamados todas y todas las criaturas. Y entonces dijeron, si estamos llamados a eso, pues este es panteísta. Dios es todo. Y siempre se le ha criticado y por eso estuvo en investigación en la doctrina de la fe en el Santo Oficio. Porque acordémonos que él es pre-Vaticano II. Él no es del concilio para acá, es antes del concilio. Entonces las instancias, por la Inquisición, se llama, no es la doctrina de la fe, que fue dura, pero es la Inquisición de antes la que le toca a él. Antes del concilio. Y ahora bendito sea Dios con Francisco, pues la misma doctrina de la fe acaba de nombrar a un teólogo amigo de él, argentino, prefecto de la doctrina de la fe. Es alguien que le ayudó a hacer, cuando uno mira un documento de Francisco como es la Amor y Leticia, que ahí trata de la familia y del amor, este teólogo le ayudó a preparar esa exhortación apostólica Amor y Leticia, donde dice, cuando uno lo lee y conoce muy bien a Francisco porque han trabajado juntos en Argentina, era como su teólogo allá en Buenos Aires. Y ahora lo trae a Roma, es el prefecto, el nuevo prefecto de la doctrina de la fe, tiene menos de un mes que lo nombraron. Entonces, Francisco le encarga, no vienes a perseguir y a cuidar la doctrina y la ortodoxia, tú vienes a abrir caminos de evangelización. Como esa oficina de andar de persiguiendo teólogos, planea proyectos para evangelizar el mundo. O sea, le cambia la función, no andar persiguiendo. Y viene alguien que ya nos demostró cómo asesoró textos, donde en la Amoris Leticia, a pie de página, dice, la Eucaristía no es un premio para los perfectos, es alimento para los frágiles. Y en otro pie de página dice, les recuerdo a los sacerdotes que el confesionario no es una sala de tortura, es el lugar donde tienen que manifestar la misericordia de Dios. O sea, cambia la mirada. No, estas instituciones no le tocó a Tillar le tocó a instituciones muy duras que persigan y que miraban en su pensamiento un panteísmo. No, lo que tiene Tillar es una perspectiva panenteísta que es diferente al panteísmo. Dios no es todas las cosas, pero Dios está en todas las cosas. Ese es el panenteísmo. No es todas las cosas, pero está. En todas las cosas. Dios no es la ballena, pero está en la ballena también. Tú no eres Dios, pero Dios está en ti. Ese sí es pensamiento, por eso es lo cósmico. Y por eso ningún papa quería una encíclica de la ecología, porque los iban a acusar de panteístas. Y Francisco, pues no es panteísta en Laudato Si, es panenteísta también. Pues cuando uno conoce el pensamiento de Tillar y va si lees Laudato Si de Francisco, pues entra en esta mirada cósmica. No solo es Tillar, hay muchos pensadores y sobre todo pensadoras, atrás de Laudato Si, aunque el Papa no la cita a los hombres. Hay muchas mujeres. Yo leyendo Laudato Si, obviamente, el pensamiento de una latinoamericana, brasileña, Ivonne Guevara, ahí está presente. Una norteamericana, madre de las teologías feministas contemporáneas, está Rosemary Radford, una querida amiga mía, fue mi maestra, trabajamos mucho, una gringa abiertísima a estas cosas, pues le hicieron justicia cuando no el Laudato Si dice, yo ya sé quién empezó estas maneras de mirar. Y uno de los que está muy atrás, pues claro que va a ser Tillar de Chardin. Tillar nos invita a tomar la encarnación en serio. Dios se encarnó en la tierra en persona humana.
Por lo tanto, hay que sentir, no es un asunto solo de pensar, un asunto cerebral. Hay que sentir, hay que gustar al Cristo universal. Y este Cristo universal surge de la persona de Jesús muerto y resucitado. No hay Cristo cósmico sin la muerte y la resurrección. Tillar insistió mucho. Este es un pretexto, los 100 años del texto de Tillar, La Misa sobre el Mundo del 6 de agosto de 1923. Porque yo lo que quiero es que me entiendan por qué es importante el pensamiento de Tillar de Chardin en un mundo en crisis y roto como el nuestro. Porque Tillar tiene una gran narrativa, metodiscurso, y en un mundo fragmentado como el nuestro es lo que nos falta. Contar hasta narrarnos nuestra desgracia y nuestro miedo. Y entonces, en este Cristo encarnado, muerto y resucitado, producto de una evolución, está emergiendo nueva manera de vivir el cristianismo, y neta nueva. Digo, Tillar no es del siglo XXI, es del XX, finales del XIX y del XX. Y Tillar tiene conciencia que en este universo imperfecto existe el mal. La teología llama, lo que la teología llama la situación del pecado. Pero el mal no está en la transgresión, sino en la dinámica interna del desamor. Porque creemos que los malas son los transgresores de las normas. No, esa es gente creativa. Tillar fue transgresor en su momento. Si le cayó encima la Inquisición, tenía prohibido publicarlos, mandaron hasta China para que no diera guerra porque era profesor. Imagínense, en esos años era profesor de la normal superior de Francia. Y Francia, la normal, pues es la educación, es el futuro de una nación. Para nosotros la normal la vemos así como que estudió en la normal es algo secundario. No, en Francia la normal es el futuro del país, donde se forman los profesores. Y él era conferencista en París de esta escuela, invitado, permanente, más que invitado. Entonces, ¿podríamos decir que el mal para él es la dinámica interna del desamor? El desamor. ¿Es una manera de definir el mal? ¿Sí? Y no solo para Tillar se racionaliza el mal, se vive. ¿Y cómo se vive y se contrapone? Pues con amor. Por eso Tillar tendrá grandes devociones. Desde niño le inculcó su papá a la Eucaristía, y por eso la misa sobre el mundo tiene esa fuerza, ese texto, y al Sagrado Corazón. Porque el corazón es el amor. Y ese es el centro del universo, y lo que mueve, dirá Tillar, a la evolución es el amor. Que el corazón de la materia es el amor al final. Y él lo concretiza en una imagen, el Sagrado Corazón, como buen francés. Fue muy devoto al Sagrado Corazón. Pero para el Sagrado Corazón no son cosas espiritualoides. Concretito en la materia. Es decir, no estamos más allá del humanismo con Tillar. Tillar no es transhumanista. Es un humanista profundo pero cósmico. No quedó encerrado en este humanismo egoísta. El humano, la humana es parte de esto cósmico. Tiene una vida cósmica. Tiene una esperanza compartida de una marcha de la humanidad en ascenso. Y para Tillar, en sus obras se comprende como que es doble este ascenso. Él cree en el progreso tecnológico, no está en contra, él es científico, es investigador de la tecnología. Nada más que a la par, dice, el progreso no solo es progreso tecnológico solito, tiene que ser hacia adentro un progreso espiritual también. Porque si no viene un desequilibrio, tengo tecnologías
con las que puedo dañarme a mí mismo. Entonces, el ascenso es de doble: progreso tecnológico con un progreso hacia adentro. Y hay un jesuita contemporáneo también francés, François EV se escribe, que ha trabajado últimamente estos conceptos, ha retomado de Tillar, de este progreso doble, progreso tecnológico y progreso espiritual hacia adentro. Y este jesuita dice: la fe en el futuro como opción colectiva en la que el humano es trascendido y florece la vida a través de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que para Tillar el cristianismo aporta al asunto de las religiones una esperanza. Será un hombre y un investigador de mucha esperanza, porque él parte de la afirmación bíblica de la bondad de la creación. En el libro del Génesis, Dios vio que su creación era buena. Y este dato escriturístico para Tillar es en serio y es fundamental. La creación es buena. Y hoy mucho marcan esta iglesia romana contemporánea y en otras iglesias cristianas, pues este pensamiento de volver a la creación buena, porque vivíamos siempre sospechando que había un mal en la creación, y a veces más que en fe, Dios se tenía fe en el mal y en los diablos. Yo cuando leo a Tillar me recuerdo a un padre de la iglesia que he leído mucho, de los orígenes del cristianismo, padre fundador, gran maestro de una de las escuelas principales del mundo antiguo de teología, de la escuela de Alejandría, Orígenes. Orígenes, él siempre vio la bondad de la creación. Orígenes dice, incluso al final, por eso lo callaron: nadie se va a condenar, todo está hecho para la salvación. E incluso dice, se van a convertir hasta Satanás, que es criatura de Dios. Nadie va a ser condenado y todo va a resucitar. Orígenes inventó una palabreja en griego para decir que todo. Y lo callaron, les dio mucho miedo. Decir, bueno, si con entonces decir eso del infierno, dejen de andarle metiendo miedo a la gente. Tillar es de esta mirada, y está en la Biblia el dato bíblico: la bondad de la creación. Y otro dato importante en su mirada mística cósmica es la fe en la acción providencial de Dios. Esto quiere decir que el mal no saldrá vencedor al final. Por eso es un hombre de mucha esperanza. Él tiene una fe en lo que él conoció y que muchas viejitas y viejitos nos enseñaron: la divina providencia. Y cuando uno se va volviendo viejo, va a entender. Yo de niño me daba mucha risa que mi abuelita paterna hablaba de la divina providencia. Como no tiene ciencia, pues pobrecita, espera que el Dios le dé todo. Y cuando uno Oye, sí, la de que el día primero, ¿no? Hay que rezarle, ¿no? Sí. Y cuando uno se va volviendo viejo, va entendiendo ese concepto de la divina providencia. Entonces, Tillar es mucho de esta mirada, es decir, el mal no saldrá vencedor al final. Y que actuar en un mundo así tiene sentido, no es un sinsentido, por eso hay que actuar, hay que moverte. El entrar en ti en una espiritualidad, en una mística, es para actuar, no es para quedarte quieto, cerrando los ojos y en la octava maravilla irte de la tierra. No, conéctate con el cosmos, eres cósmico, pero para actuar en la tierra. Tillar se siente hijo del cielo, pero es hijo de la tierra, con los pies en la tierra. Hay que actuar en el mundo y tiene sentido actuar en el mundo. Y eso nos libera de cierta fascinación que en el mundo actual tenemos por la desgracia. La desgracia se vuelve espectáculo, se vuelve negocio, se vuelve noticia, y los en vivo. Y si hay más muertos, pues hay más fascinación. Si aquello termina bien, la gente queda como desconcertada, no es lo que esperaba, mucho lío y no pasa nada.
es la desgracia la que fascina y la que se vuelve negocio y todo. Sí, porque puede haber algo en vivo transmitiéndose y si no hay muertos, al final se salva la gente como que hay decepción, no es lo que esperaba. Una desgracia. Hay una fascinación y eso tiene que ver con el mal. Todo eso lo trabajó en sus miradas Tillar, esta fascinación que experimentamos por la desgracia. De la complacencia que podemos alimentar por la catástrofe. Y ciertamente, la mirada de Tillar no es fácil, no quiere decir que si hago estas cosas, esperanza, la divina providencia, actuando en el mundo, no tengo garantizado el éxito. No son recetas lo que él nos da. El fracaso sigue siendo posible, pues el fin de la historia no es la conclusión de un proceso lineal. La historia se consuma más allá de ella misma en estas miradas de Tillar. Y volviendo a lo que nos convocó de esta misa sobre el mundo, los 100 años de este texto. Este es uno de los textos místicos y proféticos más leídos actualmente, después del desencanto del progreso de la modernidad. Pues mucha gente religiosa está volviendo a estos pensadores de largo alcance y largo aliento. Es un texto clásico para conocer el pensamiento de Tillar de Chardin. En agosto de 1923, encontrándose en las planicies de Mongolia, en el desierto de Ordos, acompañado de otro jesuita también paleontólogo, Emil Linsen, en una excavación, no tenían ni pan ni vino, ni altar para celebrar la Eucaristía. Y precisamente es en una fiesta de la Transfiguración, un 6 de agosto de 1923. Y Tillar era muy devoto de esta fiesta de la Transfiguración del Señor. Tenía 42 años cuando redacta ese texto, la misa sobre el mundo. No hay pan, no hay vino, no hay altar, fiesta del Señor, hay 2 jesuitas en el desierto de Mongolia y celebra misa y va a ofrecer el mundo como hostia y como vino, la creación. Aunque hoy los estudiosos de sus textos conocedores nos dicen que ya es como una segunda versión la que hace en 1923, que ya había hecho una primera versión muchísimos años antes de cómo se puede consagrar el universo, que es el verdadero pan y el verdadero vino, verdadera sangre de este Cristo cósmico. Y la primera versión es de 1918, que publicó obviamente con otro nombre, un textito que ya empieza a tocar estos temas aquí, como que le da una profundidad y una nueva redacción. Y le llama la misa sobre el mundo. Él ya en este texto de 1918 reflexiona sobre la irradiación de la presencia eucarística en el universo. Él no confunde esa presencia en el universo, obviamente, con la transustanciación, sino él habla de la presencia universal del Verbo. ¿Y cuál es el contexto entonces de este texto, la misa sobre el mundo? El 1 de abril de 1923, Tillar tiene 42 años, había defendido su tesis doctoral en 1922 y se embarca en Marsella hacia China, el 1 de abril del 23. Y su primer periodo de investigación, de excavación en China, lo pasó en Tianjin, una ciudad a unos 130 kilómetros de Pekín, donde ya había otro jesuita paleontólogo también, científico, haciendo excavaciones. Entonces, para sacarlo de Francia, lo engolosinan, que allá hay otro jesuita que va a hacer lo que le gusta, la paleontología, y que allá puede. Y entonces ya hay un jesuita de avanzada, ya que tenía años. Y este jesuita tenía una especie de museo
albergaba fósiles que había recolectado en China desde 1914. Nada más que tenían temperamentos y miradas diferentes. Emil era taciturno, muy independiente en su trabajo, interesado en coleccionar fósiles, más que interpretar el significado, más que buscar una cadena evolutiva, sino una colección de fósiles, presentarlos, hacer un museo, y Tillar como mente investigadora quiere ver el proceso evolutivo de estos fósiles. Casi no hablaba, estaba separado, estaba desde 1914 por allá, casi no convivía con las poblaciones originarias de China. Y Tillar disfrutaba con las conversaciones en sociedad, relacionaba sus conocimientos geológicos a una amplia esfera de diferentes ciencias, y esto lo hacía en el diálogo, con la conversación con científicos de diferentes áreas. Pronto le envió un reporte de lo que ya habían encontrado en China a la asociación, a la Sociedad Geológica de China. Entró rápido en conexión con ellos, y como que al otro francés no le gustó mucho que él había coleccionado, y de repente llega y ya hizo un reporte y lo envió se empieza a relacionar con los chinos. Y en junio del 1923, Tillar y Linsen emprendieron una expedición al desierto de Ordos. Esto ya está en la frontera con Mongolia. Y las sucesivas expediciones que hará en los años 20, junto con francés jesuita también Linsen, le proporcionó invaluable información sobre los restos paleolíticos en China. Su principal interés en esos años fue sobre las ciencias naturales. Pues abocado en su trabajo, y el otro taciturno, no muy dado a mezclarse con la población china y conocer. Entonces, causa atención como alguien como Tillar, tan investigador, tan platicador, no entra en relación con toda la tradición china y con toda la mirada. Estamos aquí antes de la época de Mao y de la Revolución Cultural. Es decir, las tradiciones del confucianismo con su visión cósmicas no las conoce ni las estudia. Tillar no entra. O sea, como que él va a estudiar los fósiles, pero con la población que en ese momento puede encontrar culturalmente mucha mirada de esta. Al menos no la reporta en sus cuadernos esto. Esta identidad cósmica de Confucio sobre el cielo, la tierra, el ser humano, quedaron fuera de su interés en esos años de investigación. En sus cartas de viaje, dejó registradas sus impresiones sobre Mongolia, sobre su geología, sobre su vegetación, sobre los animales, sobre toda la región, pero poco sobre la gente y los pueblos. Poca relación. Pues primera dificultad, la lengua, pero ya llevaban el otro muchos años, desde 1914 por allá, como que no había ese interés todavía cultural. Ya para el 10 de septiembre del 24 se encuentra en Shanghái, y el 13 de septiembre deja China, porque muchas veces va a Francia a dar conferencias y vuelve a regresar a los viajes a China. Ya otros que han hecho trabajos posteriores de ver esta sensibilidad cósmica de Tillar, pues se ve que tenía esta sensibilidad hacia la Eucaristía, hacia el sacerdocio, le daba él una dimensión cósmica. Por eso este texto de la misa sobre el mundo no salió de la nada. Para él la extensión de eucarística, la historia del pan, se va evolucionando cada vez más íntimamente en otra hostia infinitamente más grande. Para él la hostia más grande es el universo entero, es el cuerpo del Cristo cósmico.
Así cuando pronuncia la fórmula o es corpus meum, este es mi cuerpo en latín, porque acordemos que estamos antes del concilio, entonces no celebran misa en francés, sino en latín. Todavía no está la reforma litúrgica de los años 60, todavía no tenemos la Sacrosanto Concilium, este texto conciliar de la reforma litúrgica, sino aquí todavía es la misa tridentina en latín, la que ellos celebran. Entonces es muy interesante cuando pronuncia esas palabras o es corpus meum. Os se refiere primeramente pues al primario, al pan. Pero para Tillar, el hoc, de manera secundaria, la materia del sacramento es el universo entero del pan. Ese es la hostia, el pan, el cuerpo del Cristo cósmico no solo es esa pequeña hostia, es el universo entero, la gran hostia cósmica. Entonces, no tiene pan, pues consagra el universo, lo entrega como ofrenda. Están en el desierto, fiesta de la transfiguración. El mundo se expande en un universo. Y para perfeccionarlo está la presencia sobrehumana del Cristo universal. El universo es la historia definitiva y real en la que Cristo desciende poco a poco hasta la consumación de los tiempos. De esto trata ese textito del que estamos hablando, la misa sobre el mundo. Y Tillar cierra este libro, La misa sobre el mundo, con las palabras Ordos 1923, o sea, el lugar y la fecha, el desierto de Ordos. Con ello daba a entender que había escrito en el desierto durante su primera expedición a China. Pero como ya les había dicho, existía una versión preliminar de 1918, que esa se llamó El Sacerdote, donde ya hablaba de estas cosas. Se ve que del 18 al 23 fue un tema que le fue dando vueltas, hasta que están allá, fiesta de la transfiguración, no tiene pan, no tiene vino, no tiene ardar, y entonces ahí concretiza y escribe este texto, que era como el preliminar, El Sacerdote, y aquí le llama La misa sobre el mundo porque ya concretiza. Y este de 1918 lo escribe porque él participó en la Primera Guerra Mundial. Él era camillero del ejército francés. Y en esa época, ya la Primera Guerra, se había visto forzado a ofrecer, no podía celebrar lo que llamaban una misa espiritual, no teniendo nada que ofrecer. Escribe en el texto de 1918, ya que hoy no tengo, Señor, yo que soy vuestro sacerdote, ni pan, ni vino, ni altar, voy a extender mis manos sobre la totalidad del universo y tomar su inmensidad como materia de mi sacrificio. Este es del texto del 18, que va a retrabajar y ampliar en el texto del 23 de la misa sobre el mundo. Pero digo, para entender este texto, pues hay que comprender toda su espiritualidad cósmica en este sentido. Y tiene muchas oraciones él en el sentido eucarístico. De otro textito de él sobre la Eucaristía dice, en realidad, entre los sacramentos la Eucaristía ocupa un lugar aparte. Es el primero de los sacramentos, o más exactamente, es el sacramento único al que se refieren todos los demás. Y ello por la sencilla razón de que por ella pasa directamente el eje de la encarnación, es decir, de la creación. Cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo, la palabra cae directamente sobre el pan y lo transforma en la realidad individual de Cristo. Pero la gran operación sacramental no se detiene en este acontecimiento local y momentáneo.
a través de todos los días en la vida de cada hombre, de todas las edades de la Iglesia y de todos los periodos del mundo, no hay más que una única misa y una única comunión. Este es el textito de Tillar. Entonces, decir, ¿qué nos está viviendo? Que en la vida espiritual de Tillar, la Eucaristía ocupa un lugar especial. La fe del investigador jesuita es eminentemente eucarística. Podemos comprenderlo en la medida que nos apoyamos en toda la tradición del cristianismo. Tillar considera este sacramento como signo por excelencia de la presencia de Dios en el mundo. La comunión eucarística tiene consecuencias que sobrepasan ampliamente los límites sensibles o el espacio de tiempo en que vivimos nuestra fe. Dice en otro texto, Dios mío, cuando me acerque al altar para comulgar, haz que en adelante discierna las infinitas perspectivas escondidas bajo la pequeñez y la proximidad de la hostia, en la que tú te escondes. Ya me ha habituado a reconocer bajo la inercia de ese trozo de pan una fuerza devoradora que, siguiendo la expresión de tus más grandes doctores, me asimila en lugar de dejarse asimilar por mí. En la hostia es mi vida lo que tú me ofreces, Jesús. Esta es la visión eucarística de Tillar. La Eucaristía está en el centro mismo, no solo de la vida espiritual, sino de la vida del mundo, por el misterio de la Iglesia invisible y de la evolución irreversible del universo. No es extraño que sea, por ejemplo, otro libro de él que se llama El Medio Divino, donde se encuentran las páginas fuertes también sobre la Eucaristía. Tillar nos conduce progresivamente al descubrimiento de ese centro por el que Dios nos mantiene en el campo de su presencia. Es el Cristo universal que nos transforma y nos reúne en una gran comunión. La noción tradicional del cuerpo místico recobra así toda su dimensión, siempre que se haya comprendido el alcance invisible y universal de la Eucaristía. Para Tillar, la gran operación sacramental no se limita al acontecimiento local y momentáneo, como decía. Y dice otro texto del Medio Divino. En el fondo, desde los orígenes de la preparación mesiánica parucía, un solo acontecimiento se desarrolla en el mundo: la encarnación, realizada en cada individuo por la Eucaristía. Todas las comuniones de una vida forman una sola comunión. Todas las comuniones de todos los hombres actualmente vivos forman una sola comunión. Todas las comuniones de todos los hombres presentes, pasados y futuros, forman una sola comunión. Entonces, para Tillar, la Eucaristía es el hogar luminoso y ardiente que testifica en pleno corazón de la historia y de cada historia humana en particular la fidelidad trascendente del designio universal de la salvación. Ella pone en movimiento el dinamismo creador y recapitulador de Dios. Y es que Cristo presente es en verdad para Tillar y para nuestra fe el resucitado a la medida de las expectativas del mundo. El mundo tiene sed de adoración. Cuando más se desarrolla el ser humano, tanta mayor necesidad. Y Tillar ora así: oh Jesús, desgarra las nubes con tu rayo, muéstrate a nosotros como el fuerte, el resplandeciente, el resucitado. Sed para nosotros el
Pantocrátor, que en las antiguas basílicas llenaba la absoluta soledad de las cúpulas. No se requiere nada menos que esta parusía para equilibrar y dominar nuestros corazones, la gloria del mundo que se eleva. Y muchos textos van a seguir hablando de ese tema eucarístico. La Eucaristía nos recuerda que el reino está en nuestro interior. Este reino está llamado a desarrollarse en nosotras y nosotros. Este medio de amor puede y debe acrecentarse. Ante todo, es necesario tomar verdaderamente conciencia de la presencia de Dios, que se asemeja más a la brisa que al huracán. La presencia de Dios significa en la comunión que puede manifestarse en una transformación de la mirada del corazón por las ganas de vivir, por el descubrimiento de la modificación profunda de las cosas o por la intuición de lo infinito. Esta presencia hace realidad efectivamente lo que hasta ese momento no podía ser y sigue sin ser para muchos más que solo una simple intuición. Dice Tillar, una brisa sopla en la noche. Cuando se ha levantado, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Nadie lo sabe. Nadie puede hacer que el espíritu, la mirada y la luz de Dios se posen sobre él. Un día el hombre toma conciencia de que se ha vuelto sensible a una cierta percepción de lo divino, extendido por todas partes. Pregúntale, ¿cuándo ha comenzado a sucederle? No podrá decirlo. Todo lo que sabe es que un espíritu nuevo ha atravesado su vida. Por eso para Tillar la Eucaristía transforma la vida del cristiano. Tillar habla del abrazo envolvente de Cristo. A pesar de los aspectos frágiles del rito sacramental, su contingencia y su visibilidad histórica, lo que ocurre en el acto eucarístico responde a las palabras de Cristo en su discurso sobre el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre me envió, vive y yo vivo por él. A quien me come, vivirá por mí, dice el Evangelio de Juan. Por eso Tillar escribe, las sagradas especies podrán desvanecerse periódicamente en mí. Cada vez me dejarán más profundamente hundido en los remansos de tu omnipresencia, viviendo y muriendo. No dejaré en ningún momento de avanzar hacia ti. Por eso, para Tillar, el sacramento de la presencia divina no puede confundirse con un simple vínculo humano social, ni siquiera con el bautismo, signo de la entrada de la iglesia. Hay en él mucho más. Hay la unión por el centro, al igual que hay experiencia física. Y escribe Tillar, Cristo no podría consumar nuestra unidad en el centro, fijada por encima de nosotros. De su espíritu, si previamente no nos aprisiona en una red material subyacente a nuestro ser corporal, para ser el alma de nuestras almas. Cristo empezó siendo la carne de carne. Y hay mucho más textos eucarísticos. Es decir, esto no nos quita pues ir al texto central de la misa sobre el mundo. El texto está, ya hay muchas versiones, ya hay versiones libres en PDF, pueden conseguir internet el texto de la misa sobre el mundo. Pues hoy recordando a 100 años de este texto, que de la fiesta de la Transfiguración de 1923, como les decía, es un texto que él retrabajó muchos años y que lo va a acompañar el resto de su vida y que muchísimos años después, muerto Tillar, pudimos conocer este texto de la misa sobre el mundo. Y este acto cósmico de celebrar una misa sobre el mundo. Qué maravilla de personaje, de místico. Es
un jesuita muy rescatable, muy contemporáneo nuestro, y que puede ayudar a reflexionar y a buscar y a dar respuestas en un mundo tan fraccionado, tan angustiado como el nuestro. Wow, padrísimo, mil gracias. Todo el encuadre, ¿no? Para llegar a Sí, él. para llegar a él, es decir, Padrísimo. nosotros hemos hablado de la vida, de sus doctrinas, pero nos faltaba, qué bueno que Isaura nos ayudó a profundizar sobre esto, a pedir, porque sí faltaba esta parte que aterrizáramos. Padrísimo. Yo ayer escuché tu disertación del la que me mandaste del 17, creo que es 18, ¿no? Y bueno, pues con eso y esto quedó así como, me faltaba exactamente esa parte como la más espiritual, la más Sí, precioso, sí, precioso. sí. Me encanta el Señor. Sí, el anterior es como un enmarque general y la vida sobre todo, porque su vida es muy importante para ir comprendiendo, pero faltaba como seguir avanzando en otro momentito. En otra ocasión avanzaremos en otro punto de esta mirada cósmica para irlo entendiendo. Pero sí Pues creo nos lo que dejamos de tarea, sí. estaría súper. Ya tendremos después, más adelante, otra sesión donde Gracias. empezaremos a tillar, ya daremos otro pasito en su mirada. Tengo una pregunta, Sí. Julián. El panenteísmo es un concepto de Taylor, un concepto de Julián o un concepto. Es un Hablamos. concepto, es un concepto amplio, ya entendido en muchas religiones y culturas. No es mío ni de Tillar, es más amplio para distinguir el panenteísmo del panteísmo. Okay. Hay religiones panteístas donde Dios está en todo, donde es. Y en aquí estas miradas de estos teólogos y sobre todo los místicos está, no es, pero sí está de alguna manera. Ese es el panenteísmo. Sí, no, pero esto es para los conceptos religiosos en general se usa y la distinción. Perfecto. Lo trabajó muchísimo el panenteísmo, pues obviamente Panikkar. Este autor trabajó mucho porque lo acusaron de panteísta mucho también. Billy Jäger fue panenteísta también, porque lo acusaban de panteísta. ¿Cuándo murió Willy de Jäger? Hace como 4 años. No tiene mucho, ¿eh? Poquito antes de la pandemia falleció. Oye, qué lástima, y que no era tan grande, ¿verdad? No, ya era de 80 y tantos años, no te creas, no era tan jovencito tampoco. Okay. Yo no era Pero es que ahora duran tanto. Sí, no llegó a 100 ni nada, pero. Ok. Pero qué gran pérdida, ¿no? Sí. ¿Qué nos sugieres de Pánica para leer? Tiene De uno que se llama Willy de la Jäger, mística. ¿la mística? La mística, así se llama, de la mística. Así le pusieron en español. De Pánica, ¿verdad? Pánica. Y ya con Pánica seguiremos hablando en las próximas sesiones, teniendo como guía en varias de sus obras, de toda esta mirada espiritual y lo que estábamos viendo. Padrísimo. Que es continuar en estas mismas líneas. Muy bien. Pues hoy aquí le dejamos, ya cuando me permita subir esto les mando el video igual.
Perfecto, muchísimas gracias. De la superclase que se perdieron, qué bueno que la van a poder oír en la grabación. La grabación, tío, que ya quedará, espero que ya en unos días me permita subirlo y ya se los envío. Y les envío no, el anterior no se los puedo enviar porque ese no lo deja subir. Lo Ok, baja. sí, por portarte mal. ¿Ya ves? A ver, ahora. Ya no te Ya no portes pongas- mal. Ya no pongas nuestras fotos en tus YouTube porque van a venir detrás nosotros, ¿eh? Pues fue Gil de la que habló de las vacunas más que yo. Sí. Bueno, Ok. bye. Bueno, muchas gracias, Julián. Un Muchas beso a gracias todos. por Bye.